Hola a todos ustedes, qué gusto y qué placer saludarles. Nos encontramos nuevamente en una entrevista más, edición especial, con Jajam Yosef Bitton, que ustedes ya conocen. En la entrevista anterior nos contó un poquito de su vida y lo prometido es deuda, como se dice por ahí. Tenemos el tema que abordar sobre la mesa sobre uno de los libros que escribió el Jajam en temas de creación del mundo. Jajam, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Un placer estar con usted. Y bueno, yo ansioso de conocer un poquito el fondo de este libro del que nos hablaba en la edición anterior. 3 versículos para entender el Pshat, para entender la palabra divina de Kadosh Baruj Hu en la Torah escrita. Así que, si nos puede contar un poquito, para comenzar, Bereshit, Bara Elohim, ¿qué tanto podemos aprender de estas palabras? ¿Cómo comienza su libro? ¿Cuál es el análisis primero? Bueno, yo dediqué 3 capítulos a cada pasuk. Okay. Son 9 capítulos. 9 capítulos. Soy bueno en matemáticas. Sí. En el primer capítulo explico, digamos, que la palabra Bereshit, en el principio, ha sido reconocida por la ciencia, porque, digamos, la gente que dice, el Big Bang está en contra de la Torah, etc., no conocen el background, no conocen lo que pasó anteriormente. Digamos, hasta el año 1930, la ciencia creía en lo que Rambam dice, Olam Kadmon, que no existía 1930 habla de la era común. Sí. Okay. Sí. La ciencia pensaba que el mundo siempre existió, que no hubo un momento de creación, un punto cero. En 1930, más o menos, para no ser una larga historia, es cuando se descubre que el universo está en expansión. Hubble, el famoso científico Hubble, que ahora el telescopio está en su nombre, correcto, descubre la expansión del universo, que fue, creo, según muchos científicos, fue el descubrimiento más grande del siglo XX. Increíble. Hasta ese entonces no se sabía que estaba en expansión del universo. Entonces, la ciencia, digamos, llevando la película para atrás, dice, si está en expansión, tuvo que haber un punto cero. Okay. Entonces, por primera vez, la ciencia acepta que hay un punto de inicio. Exacto. Al punto tal que los científicos más seculares o antirreligiosos, entre los cuales se incluía Albert Einstein, lamentablemente, negaron enfáticamente el Big Bang, porque lo consideraban una teoría teológica. Okay. Ese contexto es muy importante para ver. Bueno, escribo sobre eso, ¿no? Entonces después explico que, digamos, el segundo capítulo es, bueno, el único tema que contradice es el tema del tiempo, pero es un tema que es mucho más fácil de explicar. También en el primer capítulo explico a Rambam y la manera que Rambam, el Maimónides. Sí, Maimónides ve la creación, que la creación no puede ser vista desde un punto de vista científico. Digamos, cuando uno parte del punto de partida de la Torá. Lo voy a decir muy brevemente, ¿no? Por favor. Es como que para Rambam la creación es la gestación, es pregnancy, ¿cómo se dice? El embarazo. El embarazo. La etapa de embarazo del universo. Entonces las leyes que regulan el embarazo en una mujer no son las mismas que las leyes de la fisiología. Correcto. Uno respira por la nariz cuando está fuera del vientre materno. Adentro es distinto. Come, claro. Entonces, hay un capítulo en el Ujim que habla más o menos sobre esto. Es muy interesante. De que el hombre solo puede llegar hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, él dice en el Ujim, si un niño fue abandonado en la isla desierta, nunca vio una mujer, y alguna vez le preguntan a ese niño, ¿no? ¿Cómo piensas que naciste? Entonces él va a decir, bueno, yo estoy seguro, digamos, por lo que él ve de las plantas y eso, que yo fui más chico, y llegué a una semilla. El chapulín colorado. Llegué a ser así de chiquitito y después empecé a crecer. Las pastillitas de chiquito. Empecé a crecer. Porque siendo que nunca vio una mujer, no tiene la posibilidad de entender que viene de ahí. No solamente entender, de imaginar o de extrapolar, porque todas las leyes del embarazo contradicen las leyes de la fisiología. Correcto. Entonces puede imaginarse cualquier cosa menos eso. Ese es el ejemplo de Ramán. Yo lo traigo con un ejemplo un poquito más
más moderno, pero lo digo basado en la Rambam. Entonces, lo que hace el Big Bang es simplemente retrotraerse a esa teoría imaginaria, sacando a Borei Olam del picture, del panorama. Del panorama, sacándolo, eliminando a Borei Olam. Increíble. Pero, digamos, lo que yo demuestro una y otra vez en mi libro es que si el punto de partida es la Torá, no existe nada en la ciencia o en la realidad que contradiga lo que la Torá dice. Increíble. Nada. Pero esto es para aquellas personas que creen que el punto de partida es la Torá, ¿no? Bueno, yo pienso que también el que no cree eso, cuando lo ve, dice, oh, nunca me lo explicaron así. Claro. Ahora entiendo que si sigo la Biblia o si sigo la Torá, voy a entender muchas cosas. Voy a entender muchas cosas más. Y lo que yo demuestro es que la ciencia, en realidad, nos ayuda a comprender mejor el contexto en el cual la Torá nos cuenta Bereshit. Nos ilumina mejor, nos ayuda a verlo en una mayor magnitud. Reagdil Torah le adirá. Es increíble, como que el conocimiento humano. La ciencia a lo mejor le da como un realce, o como si fuera una prueba fehaciente de que lo que la Torá dice que es real. Exactamente. Que a lo mejor los que tenemos fe a ciegas no necesitaríamos esas pruebas, pero nunca están de más, ¿no? Claro, yo cuando escribo este libro lo escribo más que nada para el que no está, como Rambam dijo en su Moreh Nevuchim, lo hace para el perplejo, ¿no? El que tiene Torah y no sabe qué hacer con la ciencia, etcétera, o con esta parte de la ciencia. El segundo capítulo hablo sobre el tema del tiempo y doy 3 o 4 respuestas. ¿A qué se refiere con el tema del tiempo? Cuando hay avances y estudios científicos que dicen que el mundo tiene más de 5.782 años, ¿a eso se refiere? Claro, exactamente, sí. Como se comprende. Cosas que hay millones de años, ¿cómo se puede entender? Exacto. Porque nosotros en el judaísmo entendemos que tenemos de creación hasta el día de hoy 5.782 años, entonces... Claro. Bueno, yo tengo por ahora 5 respuestas. Yo me encantaría escucharlas. Bueno, la más sencilla, es que digo 5 porque no... Una por una no creo que alcanza. Okay. Pero la más sencilla es que cuando Borei Olam, de acuerdo a la Torá, con Maaseh Bereshit Bekomatan Nibrau, cuando Borei Olam crea al hombre, lo crea con 20 años, cuando crea, todo esto sale de los árboles. Okay. Eitzperi o Seperi, que los árboles estaban cargados de sus frutas. O sea, Borei Olam no creó la semilla, no creó al pequeño arbolito, creó al árbol con el árbol frutas, ya con el fruto. Desarrollado, al hombre desarrollado. Esto contesta la pregunta de la gallina y el huevo. Creó a la gallina, no al huevo. Ah, wow. Entonces, o sea, el enigma de qué fue creado primero, si la gallina o el huevo, usted está seguro con esto que creó a la gallina primero. Sí. Porque si hubiera sido el huevo, pues es como todo lo demás que hubiese creado entonces a la semilla, hubiese creado al feto. Claro, pero el tema más importante de esto es que eso nos ayuda a entender, a tener una primera aproximación al tema del desfasaje del tiempo, ¿no? O sea, si yo soy un científico y voy 5 minutos después de que Adam Arishon es creado y lo veo como un joven de 20 años. 20 años, voy a decir 20 años. Y me dicen a mí, ¿qué edad tiene? 20 años. Y entonces el mundo ya tiene por lo menos 20 años. No, espera. Entonces, él tiene 5 minutos y 20 años a la vez. ¿Ok? El mundo, entonces cuando extrapolamos y pensamos simplemente en el tamaño, ¿no? Entonces, no hay ninguna contradicción en decir que el mundo tenga una edad interna de lo que quiera, 5, 6, 1.000 millones de años, de lo que tú quieras decir, o 5.782, porque fue creado con una edad que si tú eres un científico y retrotraes imaginariamente una película para atrás, seguramente te va a llevar 5.000, 6.000 millones de años. No importa, es irrelevante. Es más, la Torah y Jajamim, cuando dicen Kol Maaseh Bereshit, Maaseh con Yud al final, Maaseh Bereshit, Bekomatan Nibrau, están diciendo, sin querer, están diciendo que todas las creaciones de Borei Olam tienen 2 edades distintas, simultáneas. Increíble. Entonces, Adam Rishon tiene 20 años y 5 minutos. Y 5 minutos de haberse creado. A los 5 minutos de verlo, ¿no? Entonces, lo mismo con la gallina, con el huevo, y con el mundo, o con las estrellas. Uno dice, pero esta luz para llegar acá, 1 millón de años, o 10, o billón de años, lo que sea. Existe converger entre 5.782 años y los millones de años. Lo que quieras atribuirle. A la vez. Lo que quieras atribuirle al no aceptar, digamos, una creación madura, que es lo que yo digo, una creación madura. Entonces, esa es la primera respuesta, que creo que es la más sencilla. Es la más... Bueno, ni tan sencilla, pero no, es muy... está interesante. Sí, esas 2 edades diferentes, simultáneas, son
necesariamente así. O sea, Es correcto. Entonces no es una sorpresa ni mucho menos algo que tiene que contradecir la Torá, ¿no? Era lo esperable, digamos, era lo que esperaríamos. Las demás respuestas son un poquito más complejas, como, digamos, los Jajamim separan a los primeros 6 días de la creación de los demás días de la creación. Entonces no tenemos idea de cuál fue lo que se diría en física la aceleración de la creación. No tiene que haber ¿cómo se dice? Un reloj humano que regule eso. Imaginemos a qué velocidad Boré Olam creó su creación. Imaginemos que fue a la velocidad de la luz. Por supuesto que Olam puede crearlo mucho, no está limitado a la velocidad de la luz. Entonces, lo que la ciencia va a hacer es ver esos billones de años en una creación que ocurrió en 6 días de Boré Olam. 6 días. Sí. Es decir, que a lo mejor el tiempo es relativo, entiendo esta respuesta, ¿no? El tiempo nuestro y el tiempo divino, el tiempo celestial son completamente distintos y eso hace que a lo mejor exista este desfase enorme del que la ciencia habla. Exacto. Es lo que yo decía antes, que la ciencia moderna ilumina o me ayuda a entender mejor. Ok, entiendo. Albert Einstein descubrió, o formuló, digamos, la idea de que el tiempo es relativo. En todos lados, en cualquier punto del universo, el tiempo corre de una forma distinta. Entonces, al tener eso en mente, hay un Midrash también que increíblemente también habla de algo así, que, por ejemplo, que Adam Arishon, en la 7ª hora de ser creado, con Javá, estuvo con Javá, en la 8ª hora tuvo hijos. Entonces, ¿cómo puede ser? En una hora. En una hora. Entonces, esa hora no es una hora, esa hora es mucho más. Exactamente. Y no hay que caer en el juego de ver cuántos minutos o cuántos días o cuántos años se quedan. Porque a lo mejor no hay manera de calcular eso, ¿no? No, y no hace falta tampoco. Simplemente eso te da la pauta de decir, existe ese desfase de tiempo y ya está. Claro, y que es totalmente compatible con creación. Aparte que el calendario hebreo empieza el 1 de Tishri. Correcto. Y la creación, Kafeh, de Elul. Es decir, esos 6 días antes, contando Elul como 30 días, esos 6 días antes están fuera del calendario. O sea, no están contados. Están fuera del tiempo. Porque los 5.782 años arrancan del 1 de Tishrei. Exacto. Cada año, 1 de Tishrei, suma un año más, pero si la creación del mundo fueron 6 días antes, el 25 de Elul, que es un mes anterior al mes de Tishrei, pues entonces la creación del mundo está fuera del tiempo en el que empieza a caminar. Los 6 días de la creación, sí. Exacto, sí. Y yo traigo, por supuesto, los Jajamim que dicen eso, siempre hay más jaloques, ¿no? Pero hay muchos Jajamim que explican eso. El tercer capítulo es muy técnico, es sobre la palabra Bereshit. Solo la palabra Reshit, que quiere decir en el principio, o así se suele traducir, ¿no? Reshit. Claro, pero es una palabra compuesta. Tenés una bet y tenés ahí también la forma del nismach de la palabra Rosh, que es Reshit. Correcto. Entonces, el nismach somech, por ejemplo, yo digo banim, ¿okay? ¿Qué quiere decir Habanim, hijos? Habanim shel Israel. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Si yo lo quiero decir en la forma del nismach somech, digo bene Israel. Correcto. ¿Okay? Entonces, mismo acá, cuando yo digo, y eso, la palabra bene significa los hijos de. Los hijos de Israel. Israel. Sería la misma connotación a la frase Banim Shel Israel, para que la gente nos vaya entendiendo. Exacto. Entonces la palabra Reshit aquí significa en el principio de. Entonces, Bereshit significa en el principio de. ¿Okay? Eso literalmente. Entonces, cuando tienes un nismach, la palabra que viene no puede ser un verbo. Claro, porque no va. No va. Bereshit bara. Un segundo, en general. Es que no quiero pasar a bara porque todo el capítulo fue Bereshit. Sí. Entonces, necesitas tener un sustantivo, no puedes tener un verbo ahí. Ok, gramaticalmente. Okay, gramaticalmente. Entonces, lo que te queda es Bereshit, que significa el principio de, y como si esto fuera poco, que no le sigue no dice en el principio del tiempo, en el principio de la creación, no dice en el principio de qué, ni siquiera lo puedes conectar con la próxima palabra. No se puede. ¿Por qué no? Porque hay un tarjá. Que el tarjá es un signo de entonación. Ahí está, es un ta'am. Entonces, hay ta'amim. Los ta'amim son los signos de puntuación. Correcto. Digamos, en primer lugar, ¿no? Acentuación, puntuación. Entonces, cuando tenemos un tarjá, corta la palabra. Es un melech.
el Tarjá, no es un Mesharet. Entonces el Tarjá me dice, en el principio es como una coma. Entonces, en el principio de coma, bara Elohim et Hashem et Haaretz. O sea, esa palabra está aislada, desconectada con el Tarjá de la próxima palabra, sí, que es un verbo, que no se puede combinar con esta. Entonces, la primerísima palabra de la Torá empieza y no entiende uno nada. No se entiende qué quiere decir, es un gran misterio. Y bueno, no esperaríamos menos de un libro tan profundo, ¿no? Pero entonces, como dice Rashi, esto Omer Dorsheni. Por favor, expliquen. Ya, hay que explicar esa palabra. Y eso es lo que yo trato de hacer. Okay. Pero antes de explicar las palabras, tengo que explicar el problema. Okay. Entonces, el problema es que, perdón, la dificultad es que leemos sin prestar atención. Entonces, muy pocos piensan en qué significa Bereshit. Y es que muy pocos le hacen caso a los ta'amim, que son los signos de acentuación, de puntuación, etcétera, y creemos que simplemente son entonaciones para que se escuche bonito. Pero si una persona empieza a analizar tan profundamente como usted lo hace, pues entonces se da cuenta de este tipo de problemáticas que te llevan a profundizar en algo mucho más de lo que visualmente está. Un ejemplo secular. Una coma en un contrato, ¿okay?, puede cambiar todo. Toda la diferencia. Puede tener una diferencia de billones de dólares. Una coma. Entonces, el Tarjá es una coma. ¿Okay? Entonces, por supuesto que esto es más importante que un contrato. Pero, sí, eso te demuestra que es el Peshat. Sí, hay muchas derashot, Bereshit Beró, etcétera, conectan uno con el otro, pero en realidad es Bereshit. Entonces, bueno, yo explico ahí, traigo algunos perushim. Para explicar esta incógnita. Para explicar esta incógnita. Una vez que se entiende eso, que yo traigo una o dos ideas, después pasamos a la palabra bara, que tiene un significado muy, muy, muy particular. Hay tres formas de describir la creación. Una es libró, una bara, digamos, otra es asá, otra es formó, hizo o hacer. ¿Y etzirá? Y otra es etzirá, sí. Que dar forma también. Entonces yo explico también la diferencia entre una y otra. Entonces bara es la única que es yesh menayin, una creación a partir de la nada, ex nihilo se dice. Entonces la palabra ahí está muy, 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 ¿cómo se dice?, muy bien ubicada. Y la palabra bara no aparece otra vez hasta el pasuk kaf. Es decir, Vaibra Elohim et Aternim Agedolim. Recién ahí aparece otra vez, y después aparece de nuevo con la creación de Adam Rishon. O sea, estamos hablando de 20 versículos después, vuelve a aparecer esta connotación. Exacto. Y hay tres actos de creación de la nada, a partir de la nada, que son los tres actos, digamos, más importantes. Pero el primero, Bereshit bara Elohim, es el acto de creación más extenso, digamos, cuando se crea el universo. De la nada. De la nada, sí, que está definido con la palabra Shamaim. Shamaim define las, como se dice, 2.000 millones, yo lo sé en inglés, como se dice, 200 billones de galaxias, pero creo que en español es otra cosa. 200 millones de galaxias, que cada una tiene 200.000 millones de estrellas y un sinnúmero de planetas cada una. Todo es una palabrita sola que es Shamaim. Y bueno, Shamaim lo traducimos como cielo. En ese contexto sí, en ese contexto hay lo que se llama una oposición sintagmática, que Arambam en Moreh Nevuchim alude a esto, no dice oposición sintagmática, pero alude a esto. Él habla de homónimos, y él dice que el secreto de Bereshit no es que no entendemos la palabra, sino que la palabra está condicionada por su contexto. Entonces la misma palabra Shamaim, en un contexto significa una cosa, en otro contexto significa otra. La palabra Yom significa una cosa, la palabra Eretz significa una cosa aquí, una cosa allá. Lo mismo de Elohim significa una cosa aquí, una cosa allá. Entonces, me imagino que esto no es exclusivo del hebreo, ¿no? Existe este concepto también de, según el contexto, la palabra que mencionas en otros idiomas, pero en hebreo no es la excepción. Y, obviamente, la diferencia de cómo haces la connotación de esa palabra según el contexto, pues puede ser abismal. Completamente, sí. Jajam, estoy de verdad muy ilusionado
y esperanzado y anhelo escuchar todavía un poquito más de lo que tiene que decirnos sobre el tema de la creación, pero aquí detrás de cámaras me están diciendo que es hora de terminar esta nueva entrevista. Si me permite, por favor, terminar el día de hoy con esta entrevista y Be'ezrat Hashem darle continuidad a esta plática que tenemos en una ocasión más, le agradecería mucho. ¿Puedo hacer una Sí, por favor. reflexión final? Claro. Es importante, si voy a decir el primer pasuk. El mensaje no es cuándo fue creado el mundo, ni cómo fue creado el mundo, ni lo que fue creado, sino Boré Olam. Ese es el mensaje. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Ese es el, incluso para algunos jajamim, hacen una derashá, que es muy bonita, es Bereshit. Lo primero que tienes que saber es Bara Elohim et hashamayim et haaretz. Boré Olam es el creador del cielo y la tierra. Porque a lo mejor después perdemos de vista la magnitud tan grande de la creación, que como dice, nos vamos con todo eso y perdemos de vista quién fue el que hizo todo eso. Gracias. Increíble mensaje, muchas gracias. Y esperamos vernos pronto nuevamente. Así que no dejen de sintonizarnos. Esperen la parte número 3 de esta gran entrevista con Jajam Yosef Bitton. Nos vemos muy pronto. Yo les reitero y les recuerdo, como siempre les digo, que la vida nos la regala Kadosh Baruj Hu. Nosotros decidimos cómo vivirla. Vívanla de buenas. Muchas gracias.